Hola, este es el video que corresponde, o uno de los dos videos que van a encontrar eh, sobre la unidad 16, que tiene como tema, digamos, como objeto de estudio, la justicia transicional. Eh, Como hemos hecho otras veces, ¿por qué hablamos ahora de justicia transicional? Bueno, hay un lazo, hay un nexo con lo que viene de las unidades anteriores, es decir, los derechos humanos, en este caso la violación de los derechos humanos, y también lo podemos pensar desde juicios penales y en el caso concreto un derecho, que es lo que se ha visto, un derecho penal internacional para juzgar determinados crímenes. Acá una pequeña aclaración. El sistema penal internacional que nace y que empieza a desarrollarse a partir de 1998, Estatuto de Roma, con los antecedentes, ¿no? de Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda, pero el sistema establecido a partir del 98 empieza a funcionar o a crearse y con, digamos, la configuración de una Corte Penal Internacional, cuáles van a ser los delitos sobre los que va a intervenir, establece un sistema y demás, que va a empezar a funcionar hacia adelante. Respecto de la justicia transicional, gran parte de las discusiones tienen que ver con hechos, con vulneraciones a derechos humanos, con dictaduras que se han dado a lo largo del siglo XX. Eh, digamos, si tuviésemos que definirlo rápidamente o de una manera simple, pero para caracterizar qué es la justicia transicional, hacemos referencia a el pase, la transición justamente de un gobierno autoritario a uno democrático. Es decir, de una dictadura, de un Estado que sistemáticamente puede haber vulnerado derechos humanos, hacia un gobierno democrático, no autoritario. ¿Cómo es ese pase, esa transición de un gobierno a otro, de un Estado a otro? No hay una respuesta. Las distintas sociedades experimentarán y han experimentado diferentes tipos de soluciones. Eh, y ahí aparecen algunas cuestiones que son centrales, que es qué vamos a hacer con un pasado. eh, ha habido distintas caracterizaciones, ¿no? Un pasado trágico, traumático, eh, bueno, cruel, de violaciones, como decíamos recién, a derechos humanos y demás. Una pregunta es eso, bueno, ¿qué vamos a hacer como sociedad eh, con ese pasado? ¿Qué nos interesa o qué podemos conocer sobre lo que sucedió? ¿Cómo vamos a construir? La otra cuestión es cómo vamos a construir el futuro, es decir, hay un anclaje hacia atrás, pero también hacia adelante. Y una idea muy clara, que sobre todo para nosotros en Argentina es, digamos, como expresión muy fuerte, que es esta idea de nunca más. Es decir, no queremos como comunidad, como sociedad, o principalmente como comunidad política, ¿no? Como porque la idea de comunidad en abstracto puede parecer romántica, si se quieren, en algunos aspectos, pero como comunidad política, es decir, como un conjunto que, que se piensa en términos políticos hacia el futuro. Entonces, esta idea de no repetición, del nunca más. Eh, las sociedades o los esquemas que, digamos, si dejamos de lado que no se haga nada con ese pasado, es decir, algo que podríamos asociar a cierta impunidad, los esquemas que se han dado, las formas de resolver o las formas de construir, de resolver el pasado, si se quiere, de construir el futuro, han estado vinculadas con dos esquemas. Por un lado, lo que se conoce como comisiones de la verdad, y por otro lado, sobre un esquema de juicios penales.
Y ahí hay una suerte de tensión entre una comisión por la verdad o juicios penales como forma de resolver. ¿Por qué? Porque se dice, la comisión de la verdad lo que nos permite, y ahora vamos a ver cuál es la característica, pero lo que nos permite es conocer más en profundidad el pasado, hechos que hayan sucedido, incluso para reconstruir la memoria histórica, mientras que pero se relega, si se quiere, un pedido de justicia, al menos en términos penales, por la responsabilidad. Y por otro lado, los juicios penales, si bien puede estar más presente esta idea de justicia, de vuelta, en términos de responsabilidad penal y castigo para quienes perpetraron estos hechos, lo que se dice es que la construcción de ese pasado, o lo que se puede llegar a conocer de ese pasado a través de un juicio penal, es más acotado por las mismas limitaciones que existen en los juicios penales para la reconstrucción de esa verdad. Y pensemos en una cuestión muy concreta, que los imputados pueden no declarar, entonces ahí sobre el conocimiento de hechos puede estar, digamos, disminuido la posibilidad de conocer algunos hechos. ¿Por qué? Por la cuestión que estamos diciendo del mismo sistema penal y sobre todo confrontado con una comisión de la verdad. La comisión, una comisión de la verdad, lo que busca es que en un ámbito de diálogo, tanto víctimas como victimarios se junten, incluso en el marco de la comunidad, se conozca, se diga sobre los hechos pasados, qué es lo que se conoce, que haya un arrepentimiento, que haya un pedido de perdón, y como decíamos recién, todo esto en el marco de una intervención incluso comunitaria, social. Mientras que en los juicios penales la búsqueda es a través de un proceso de atribuir responsabilidad a quienes llevaron adelante los hechos, por ejemplo, asociados a una dictadura, asociados a la vulneración de derechos humanos en una dictadura, y que haya como consecuencia de esto un castigo. En ese sentido es una de las posibles búsquedas de justicia. Resumiendo ahí, digamos, dejando de lado que no se haga nada, hay dos esquemas que han existido y que suelen tomarse como referencias para pensar y estudiar y analizar la justicia transicional, que son las comisiones por la verdad o las comisiones de la verdad y los juicios penales. ¿Cuál va a ser, a ver, el alcance de la intervención institucional en el marco de esa transición? De nuevo, no hay una respuesta, sino que esto va a depender de lo que desee determinada comunidad hacer o pueda determinada comunidad hacer en determinado momento histórico. Respecto del alcance, y si pensamos concretamente en una dictadura, podemos en un primer momento identificar una responsabilidad militar, pero también ya han sido discusiones, sobre todo en el último tiempo, en los últimos largos años, una responsabilidad civil, una responsabilidad empresarial, también podemos pensar digamos, no delitos de sangre, ¿no? Si establecemos dos grandes categorías, delitos de sangre y delitos más de carácter económico, se podrían pensar y se han pensado en algunos contextos de una responsabilidad empresarial o económica. Y por otro lado hay otro punto sobre el alcance que es importante, que es cuándo, es decir, hasta ahora vinimos pensando en el cómo hacer esa transición y respecto de qué hechos. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el en qué momento
Es decir, hay un pase de un gobierno autoritario a uno democrático, ¿en qué momento debe realizarse o deben tomarse estas medidas? Y de nuevo, no hay una respuesta, porque de hecho las soluciones que se han conocido han sido diversas. Estoy pensando en una comisión de la verdad que existió en Brasil en el año 2014, es decir, 50 años después de terminada la dictadura. Podemos pensar, por otro lado, en el caso argentino, que inmediatamente, digamos, recuperada la democracia, hubieron juicios penales. Entonces no hay un tiempo. Y podemos pensar también en discusiones, por ejemplo, actuales, sobre otro tipo de alcances, y ahora me refiero a nivel local, ¿no? En Argentina, sobre otro tipo de alcance respecto de los hechos que vamos a involucrar o que vamos a pensar desde la justicia transicional, que son recientes, es decir, 40 años después de finalizado, digamos, casi 40 años de finalizada la dictadura. Para empezar a cerrar este video, simplemente nombrar algunos países, algunas situaciones y algunas sociedades que están englobadas en esta idea de transición. Y bueno, por un lado tenemos a Sudáfrica, que es el ejemplo que suele tomarse como paradigmático de comisiones de la verdad después del apartheid. En el caso argentino, hace referencia no a comisiones de la verdad, en principio, sino a juicios penales. La decisión, digamos, desarrollada a lo largo de dos momentos históricos, que después vamos a ver en otro video, con Marcelo Di Stefano. Pero bueno, la solución que se ha encontrado, que ha encontrado nuestra sociedad, ha sido una solución por la vía del sistema penal. Lo que decíamos de Brasil, que hubo una comisión de la verdad mucho tiempo después de terminada la dictadura. Túnez y Kenia han tenido comisiones vinculadas con hechos de corrupción. Y una cuestión que es importante, a veces el trabajo de la Comisión de la Verdad, si bien puede tener ciertas ventajas sobre el conocimiento o una reconstrucción comunitaria, en algunas oportunidades ha dejado una sensación de impunidad. ¿Por qué? Porque esta idea, de cierta forma, romántica de que, digo romántica, pero no desde el diálogo se pueden llegar a un montón de soluciones, pero en el caso a veces de las comisiones de la verdad, lo que ha sucedido es que han servido como una suerte de trueque entre el proporcionar información por parte de los perpetradores o quienes han estado en un rol activo en los gobiernos autoritarios, digamos, como moneda de cambio de amnistía, o sea, de la imposibilidad posteriormente de seguir instancias penales para atribuir responsabilidad. Entonces, y acá pienso en Guatemala, ¿no? Quienes lo han estudiado dicen, bueno, ha quedado en el entorno social una idea de impunidad, más allá de que haya habido un trabajo de comisiones de la verdad. Bueno, y lo que habíamos dicho al comienzo, que podemos pensar otras situaciones que no han sido resueltas. Digo, pensar en comisiones de la verdad o juicios penales le dan algún tipo de resolución en el sentido de hacerse cargo y de pensar el pasado, de conocer los hechos, de pensar al futuro y pensar esta idea de nunca más que con lo que arrancamos. Y hay sociedades que no han tenido este tipo de transición, sino que pueden estar asociadas más a una idea de impunidad. Y acá pienso en un caso muy concreto, que es el caso español.
donde incluso en algún momento histórico, a través de una idea que excede el tema, digamos, no sé si el tema, pero excede lo que podemos considerar como contenido ahora en la materia, en España se han llevado adelante a través de una idea que es de la justicia universal, juicios vinculados con dictaduras, con responsables de dictaduras latinoamericanas, pero cuando se quiso investigar hechos del franquismo, la consecuencia que ha habido ha sido juicio político para las personas que han intentado investigar esos hechos. Entonces ahí hay algo que es una suerte de contradicción interna y también es un reclamo sobre el que se sigue pensando en algunos sectores de España. Y ahora sí, para finalizar, decir que en el caso argentino ha existido una comisión, que es la CONADEP, con la intención de documentar y conocer hechos y en detalle hechos sobre la dictadura. Ha habido juicios penales también, como decíamos, en distintos momentos históricos a partir del 83 al presente, y una discusión que también hemos tenido en los últimos años ha estado vinculada con responsabilidad. La discusión fuerte, ¿no? Incluso con proyección al sistema judicial, ha estado vinculada no solo a la responsabilidad militar, sino también a responsabilidad empresarial. Bueno, ya ha habido mucha producción sobre cuestiones económicas también, ¿no? Relacionadas con digamos, con el cambio de los factores de producción y grupos ganadores y perdedores. Bueno, muchas gracias, un saludo, adiós.